¿Cómo se define la bronquitis crónica? Un paciente decimos que tiene bronquitis crónica cuando tiene tos y expectoración durante al menos 3 meses al año. Tos y expectoración durante 90 días al año, no tienen que ser seguidos, más o menos, pues decimos, pues entre los días de, sobre todo en invierno, ahora veremos que afecta más, pues en los meses de invierno, los 3 meses está con tos y expectoración. Ya decimos, vamos a ponerlo, más 3 meses al año durante por lo menos 2 años. A partir de aquí, cuando el paciente tiene tos y expectoración durante este periodo tal y cual, se dice que es un bronquítico crónico. Por supuesto, en ausencia de alguna otra enfermedad. No estamos hablando del paciente que tiene tos y expectoración porque tiene un tumor o porque tiene alguna otra causa. Cuando no hay más causa, se le dice que es un bronquítico crónico. ¿De acuerdo? Tos y expectoración más de 3 meses durante al menos 2 años. Y repetimos que no son seguidos. La bronquitis crónica afecta sobre todo a los meses fríos, a los meses de invierno. Esto por un lado. ¿Qué más vamos a ver? El enfisema. Luego veremos qué tipo de enfisema hay. Solamente vamos a dar una definición para que se vea, para que se tenga más o menos una idea de lo que es el enfisema. Enfisema es una dilatación de esto de aquí. De estas estructuras aparece una dilatación, un agrandamiento con, generalmente, no siempre, con una destrucción de estas paredes. ¿De acuerdo? No siempre hay destrucción de la pared, pero bueno, suele ser lo más clásico. Una dilatación de esta vía aérea terminal, generalmente con destrucción de las paredes, y suele acompañarse también de una disminución de la elasticidad. Esto es el enfisema. ¿Qué más tenemos? Otro bastante conocido, el asma. El asma, bueno, pues casi no hace falta explicarlo, pero vamos a dar una definición así bastante sencillita. Asma supone una disminución de la vía aérea, del calibre de la vía aérea, que además es una disminución difusa. Es decir, no es solamente un bronquio, suele afectar a todo. Es una disminución difusa, es una disminución reversible, importantísimo, reversible, porque esa disminución pues cede algunas veces espontáneamente y otras necesita tratamiento, pero bueno, esa disminución de la luz es variable y suele ceder con o sin tratamiento. Y vamos a ver un último punto. Ahí está. La bronquiectasia es una dilatación de la vía aérea de forma permanente. Es una dilatación en forma de sacos, en los que se acumula, bueno, pues algunas veces mucha mucosidad. Esta bronquiectasia, bueno, pues es un término más anatómico, no es como la bronquitis crónica, que es un término más clínico. Aquí es anatómico porque se ve esa alteración sacular, es algo que se puede observar anatómicamente, microscópicamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a ver de este grupo de enfermedades. Ya hemos dicho que no es algo que se tenga una u otra. Generalmente los pacientes no se contentan con tener una y suelen picar un poquito de todo y tienen un poquito de todo. Digamos más o menos que tienen un solapamiento entre el asma, la bronquitis, las bronquiectasias y el enfisema. ¿De acuerdo? Hay un imbricamiento entre una enfermedad y otra y suele tener, pues el que tiene enfisema tiene algunos criterios también de bronquitis crónica y demás. Bronquitis crónica que muchas veces aparece ya directamente con una O detrás. ¿Por qué? Porque hay bronquitis crónica no obstructiva y hay una bronquitis crónica obstructiva. Eso, bueno, pues la definición, la diferencia entre uno y otro, evidentemente entre la no obstructiva y la obstructiva, lo que marca la diferencia es el grado de obstrucción que hay o no hay. Entonces, esto es un criterio ya
sea, para diferenciar entre obstructivas y no obstructivas recurrimos directamente a las pruebas funcionales, las pruebas de función respiratoria que explicamos el primer día cuando hicimos la introducción del sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Vemos si ese flujo de aire encuentra o no encuentra obstáculos. ¿De acuerdo? Ver si hay aquí algo que dificulta o no ese flujo de aire. Esto en cuanto a la bronquitis crónica. Ahora vamos a ver un poquito en general qué lo produce. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas que nos llevan a la aparición de estos procesos o del EPOC en general? ¿De acuerdo? Primera causa. Yo soy muy malo dibujando, pero esto de aquí, no sé si se capta la idea. Vamos a meternos un poquito con el tabaco, pero solo un poco. Es más, vamos a meternos con el tabaco y empezamos defendiéndolo. ¿Por qué? El tabaco, bueno, pues a fin de cuentas no deja de ser una planta como tantas otras y como tantas otras medicinales, es decir, es una planta que nosotros inhalamos. ¿Cómo se inhalan? Pues de hecho la mayoría de los fármacos para combatir, por ejemplo, el asma son broncodilatadores que se inhalan. Bueno, y los productos esos vienen de otras plantas, pero bueno. El problema de esto es que se puede utilizar inhalado como medicación, el tabaco. De hecho, inicialmente cuando vino el tabaco a España, que por aquellos entonces éramos la bomba a nivel mundial, pues esto supuso, bueno, pues una revolución por sus efectos sedantes. No olvidemos que el tabaco es un ansiolítico muy importante, es un relajante. Cuando uno está de los nervios, ¿qué es lo que hace? Fumar. Bueno, pues el fumar no solo tiene la dependencia psicológica, sino que además, bueno, pues la nicotina tiene un efecto sedante, ¿de acuerdo? Pero esto, si lo vamos a tomar, ponemos los cigarrillos, perdón por el inciso, ponemos los cigarrillos porque el tabaco en pipa y el de puro quedan un poquito al margen en cuanto a que su incidencia como causa de todas estas cosas es mucho menor. Casi todos los problemas de tabaco lo da el cigarrillo. Volvemos a lo de antes. El tabaco, el problema no lo da el tabaco en sí. El problema lo da cuando en vez de fumar 5 cigarrillos y utilizarlo como ansiolítico, fumamos 20, fumamos 40 o fumamos 60. Fumadores de paquete y medio, de 2 paquetes diarios. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Estamos en lo de siempre. El problema no es la aspirina, el problema es que nos tomemos 5. Si tomamos media aspirina, pues es fabuloso para el que lo necesite. Si tomamos 5, pues lo tome quien lo tome, acabará con una úlcera de estómago o con otros problemas más serios. Pero como por desgracia la mayoría de los fumadores no fuman 3 o 5, sino que son más habituales los que fuman 30 o 40, pues vamos a hablar del tabaco como agente nocivo causante ¿de acuerdo? Pero volvemos a hacer el inciso, la culpa no la tiene la culpa la tiene el que se fuma 40 de estos. Bueno, volvemos a esto. Primera causa, la tenemos. Primera causa de EPOC, de todas estas cosas. A lo cual se le suma, bueno, pues otro agente nocivo para la vía respiratoria, que es la polución general. Evidentemente no sufre lo mismo este tipo de enfermedades el que vive metido en el casco urbano tragándose el humo de todos los coches que el que vive en mitad del campo en Galicia respirando aire puro, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo recuerdo en mis tiempos cuando me explicaron esto, que decían como prevención de enfermedades pulmonares obstructivas, pues disminuir la polución. Bueno, vale, pues una de dos, o dejo el trabajo y me voy a vivir al monte, o a ver qué hacemos. No es algo que suele entrar dentro de las posibilidades de cada uno de prevención el eliminar la polución externa. Podemos ir con mascarilla por la calle, pero da mucho alcance. Entonces, primero esto, segundo, polución, tercero, factores genéticos, también importante, factores genéticos, evidentemente la relación entre el tabaco y esto es clara, pero no a todo el mundo le afecta igual.
Hay gente que fuma muy poquito y le afecta, y gente que no fuma y también lo tiene, pocos. Pocos. La verdad es que, por ejemplo, en el enfisema, encontrar enfisematosos que no fumen es muy raro, muy raro. Hay algunos tipos que ahora veremos, pero es muy raro. Y bronquíticos crónicos que no fumen también es raro. Pero bueno, que esas variaciones personales son importantes, variaciones en cuanto a la constitución de cada uno para que le afecte más o menos. ¿De acuerdo? Primero tabaco, segundo hemos dicho la polución, tercero factores genéticos, factores profesionales. Ya hoy en día, gracias a Dios, vamos evolucionando un poquito, no en todo, pero sí en algunas cosas, y los factores profesionales se controlan bastante más en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores, muchos, no hablamos ya de los mineros, por ejemplo, que bueno, pues las neumoconiosis, las enfermedades inhalatorias de la mina, pues ya están más o menos superadas, más o menos en cuanto a que la prevención supera este riesgo. Pero bueno, sigue habiendo enfermedades profesionales, incluso, bueno, pues gente que trabaja, los del campo que no tienen problemas de polución, pues algunos manipuladores de grano y eso sí tienen este tipo de problemas. En fin, factores profesionales que sí los hay. Gente que trabaja con sustancias tóxicas que, bueno, pues a pesar de las prevenciones, en algunos casos caen. Por ejemplo, bueno, pues vamos a hablar también de una cosa curiosa, hablando de tóxicos. Por un lado, este de aquí, que parece esto partidos políticos, pero no tiene nada que ver. Esto es el famoso cianuro, el cianuro potásico. Cianuro potásico es un tóxico muy muy importante y actúa, entre otras cosas, a estos niveles. Y vamos a hablar de otra cosa más frecuente, mucho más frecuente como tóxico, que es este de aquí, el CO, que se parece mucho a este, pero le quitamos el 2, ¿por qué? Porque lleva un carbono y un oxígeno. Vamos a hablar un poquito del anhídrido carbónico como causa de intoxicación, aunque no provoca EPOC, pero bueno, es una causa de intoxicación. Vamos a hablar un poquito de él porque es curioso. El monóxido de carbono, que es esto, lleva un oxígeno y el carbono. El monóxido de carbono actúa como tóxico, ¿por qué? Porque se une a la hemoglobina, que es quien transporta el oxígeno. Digamos que estos, en la sangre, la hemoglobina son los carritos. Y cada carrito lleva su oxígeno, que es blanco. ¿Vale? Pues el monóxido de carbono, que es negro, tiene una afinidad, es decir, se pega a los carritos con una afinidad 300 veces mayor, 300, que el oxígeno. Con lo cual, si nosotros inhalamos este monóxido de carbono, todos los oxígenos se van. Si hay 50 coches, pues de los 50, 49 van a estar ocupados por este CO en vez de por el oxígeno. Esto es lo típico del que llevaba el tubo de escape a la ventanilla del coche para suicidarse. Se suicida por eso. Porque introduce CO que al respirarse desplaza el oxígeno y provoca esta intoxicación. Evidentemente el CO, al pegarse aquí, el oxígeno lo elimina, pero no puede utilizarse el CO, con lo cual, bueno, pues da muy poquitos síntomas, por eso es muy peligroso, porque el CO no se huele. Es decir, uno no detecta que lo que está respirando no es oxígeno, sino anhídrido carbónico, hasta que ya, bueno, pues los niveles de oxígeno son muy bajitos y uno empieza con los síntomas. Síntomas de mareo, desorientación, pérdida de conciencia, coma y muerte. Así de radical. Dejamos el paréntesis y seguimos con esto. Seguimos y acabamos con las causas. Fundamentalmente, ya decimos, tabaco por un lado, polución por el otro, factores genéticos por el otro, profesionales incluso, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la bronquitis crónica. Bronquitis crónica de la que tenemos que analizar esa expectoración que es importante porque ya decimos que junto a la tos es lo que define este cuadro.
Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que ya se sabe que son bronquíticos, para que controlen esa expectoración, porque puede dar los primeros síntomas de una enfermedad que haría pasar de esto a esto. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir? Cuidado con la expectoración, porque en ella muchas veces vemos que pasa de ser blanca mucosidad a mucosidad purulenta, a un color más amarillo. Eso es señal de que existe una infección, y estamos hablando de pacientes con bronquitis crónica que tienen insuficiencia respiratoria, que con esa infección pasaría a crónica agudizada y da muchos problemas. Por eso hay que, aunque sea un poquito asquerosillo, hay que tener cuidado de esas expectoraciones de los bronquíticos crónicos. ¿De acuerdo? La clínica que tienen, pues evidentemente eso: tos, expectoración y disnea. Disnea, que ya hablamos en el episodio anterior, disnea, que es esa dificultad respiratoria, ese aumento de trabajo que uno siente que le cuesta mucho trabajo respirar. ¿De acuerdo? Eso es. El enfisema lo hablaremos en el próximo programa, entraremos un poquito más en él para explicar en qué consiste, y al asma y a la bronquiectasia también le vamos a dar un poquillo más de caña, la dejaremos un programa para ellos para entrar un poquito más en profundidad por la importancia que tienen los dos. De momento, bueno, pues con las pequeñas anécdotas, nuestro breve repaso al tabaco y la introducción del EPOC, acabamos nuestro programa de hoy y esperamos verle en los próximos. Nada más por hoy. Buenas tardes.